Buenas, buenas, soy Ayelen Correa y te doy la bienvenida a la cuarta temporada del Detrás de las Partituras. Para mantenerte siempre informado, para continuar rompiendo tabúes, para intercambiar ideas con otros colegas y para seguir dando a luz a conocimientos nuevos. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, buenas, bienvenidos a otro episodio acá en el Detrás de las Partituras y arrancamos con una entrevistada. Marina Cruz, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias a ti. Y hoy vamos a hablar de nutrición en nuestra área, qué necesario. Así que quisiera darte la bienvenida y hacerte la pregunta inaugural. ¿Quién es y qué hace Marina Cruz? Bueno, pues Marina Cruz es violista, ¿vale? Estudió en el conservatorio, empezó con 7 años y hizo toda la carrera. Lo único es que aquí se llama selectividad, cuando hicimos selectividad, me llamaba mucho la atención y tenía mucha curiosidad por la carrera de nutrición. Y entonces empecé a estudiar las dos, viola, interpretación y nutrición. Y fue un poco cuando terminé todo, pues la idea de unir esas dos facetas, ¿no? Y ver cómo la alimentación podría mejorar el rendimiento físico y mental de los músicos. Yo hice mi oposición, actualmente trabajo como profesora de música y pues estoy cursando un máster en nutrición deportiva y lo que he intentado un poco pues seguir aplicando un poco todo eso, divulgar en redes sociales y en general pues alumbrar un poco, ¿no? Y dar un poco de información en este tema que creo que hace bastante falta. Sí, totalmente. Así que quisiera preguntarte un poquito cómo al vivir en los dos roles, como violista, como música, y por el otro lado, como experta en nutrición, quisiera que nos cuentes un poco qué rol ocupa la nutrición en nuestro desempeño como músicos. Pues yo creo que es un rol nada despreciable, que es bastante importante, porque al final como músicos pasamos muchísimas horas estudiando y para nosotros es muy importante el tema de la resistencia, el control, la concentración, la estabilidad emocional, y es que la alimentación puede influir, bueno, puede no, de hecho sabemos que influye en todo eso, ¿no? Entonces creo que sí que es muy importante. De hecho, hay una tesis doctoral de las poquitas que hay, cada vez van saliendo más, que valoraba el gasto energético y la frecuencia cardíaca de músicos de orquesta. Y era muy significativo porque se veía, claro, que a nivel de gastar calorías no nos podemos equiparar a un deportista de élite, pero sin embargo, a nivel de frecuencia cardíaca sí teníamos los mismos valores. Entonces, de ahí la importancia de la alimentación, porque al final nos va a ayudar a tener más concentración, a recuperarnos mejor, a descansar. E incluso se ha visto que con una buena alimentación somos capaces de hacer mejor frente a situaciones de estrés. Entonces, Ahí, para mí, muy importante. genial, genial. Vamos a ir adentrándonos en estas pinceladas que diste, deporte, rendimiento y justamente qué características tenemos que atender a la hora de nutrirnos, ¿no? Ahora, quisiera, antes de entrar en todo esto, que hablemos de las problemáticas que solés ver a lo largo de esta experiencia y como profesional. ¿Cuáles son las problemáticas más recurrentes en músicos? Pues creo que va a depender un poco también del tipo de instrumentista, ¿no? Y también si es profesor, si es solista o trabaja en Mm. orquesta, pero en general y también por lo que yo he vivido y hablo con mis compañeros, es el tema del desorden en las comidas. Porque muchas veces los horarios, pasamos mucho tiempo fuera de casa y entonces eso hace que tengamos dificultad a veces para llevar un control y acabamos comiendo lo primero que pillamos o a veces ni comemos, porque Sí. estamos tan estresados que a veces se nos llega a olvidar. Y eso va a afectar pues, nuestro nivel de energía, nuestra concentración y nos puede traer consecuencias negativas. Y Ujú. por otro lado también el tema de la hidratación, que es un tema que a mí me parece muy importante porque además los deportistas lo calculan muchísimo. Y es que a partir de un 2% de deshidratación se ve que hay baja en el rendimiento físico y cognitivo. Y sobre todo si sudamos mucho, ahora que llega el verano, pues también reponer no solo con agua, también con comida, con sales minerales, ¿no? Que nos aporten todos esos minerales que perdemos en la sudoración. Y también el tema de la cafeína, los azúcares simples, ¿no? Como no me da tiempo, pues Mm. cojo cualquier cosa. Como tengo que estudiar mucho, no descanso y tomo cafeína porque estoy cansado, pero luego duermo peor, ¿no? Y Sí. también el tema de los azúcares simples, porque eso nos puede dar, te va a dar subidón
y te va a dar energía, pero claro, va a ser una energía tan rápida que después va a bajar y va a Mm. estar, pues, eso se llama la reacción que se da en nuestra sangre, la glucemia, y hace que estemos más cansados, más irritables. Entonces, en general, un poco esas tres cosas. Ok, y si habláramos de algún tipo de desorden de alimentación, como mencionaste, inanición, de que hay personas que pasan todo el día sin comer, ¿qué problemáticas has experimentado en viendo esto, desorden alimenticio y que eso se ha transformado en un problema? Hombre, pues claro que puede dar a trastornos y demás. Al final, y como músico, la profesión conlleva más altos niveles de trastornos alimentarios. Eso sí es verdad que se ha estudiado por el tipo de profesión que llevamos a cabo. También es verdad que con el tema de los desórdenes y de no comer, también hace falta quizá un poco de responsabilidad, ¿no? De que tú te impliques. Como músico pasas tantísimas horas estudiando, no puedes desmerecer tampoco a lo mejor la parte de la alimentación, del descanso y del deporte. También tienes que Ujú. planificarlo. Y realmente, si te anticipas, es muy fácil porque tú te puedes preparar la comida, te la llevas, te la comes en un momento, o también tomar buenas decisiones. Tú puedes ir al supermercado y en vez de cogerte un snack rápido y cualquier cosa, un café azucarado, pues eliges otras opciones que te van a beneficiar más. Ok, sí. Y también me imagino personas que están todo el día en casa solos estudiando, quizás se pasa para el otro lado, que hay atracones o hay consumo compulsivo. Esto se da, ¿qué has visto puntualmente en los músicos con estos desórdenes? Claro, pues sí, totalmente. Que eso se le llama mucho también el hambre emocional. No acabas Mm, distinguiendo si realmente es aburrimiento o tienes hambre o no, el tema de la ansiedad. Y es que al final todo eso está muy relacionado. A mí me gusta contar porque en la carrera pues teníamos muchas asignaturas y hubo un par de ellas que sí me gustaron mucho y me marcaron y una de ellas era psiquiatría y nutrición. Y entonces hablaba un poco de toda esta relación, ¿no? A mm, nivel de cómo se está proponiendo, incluso para determinados tratamientos, se está experimentando no tanto con fármacos, sino ya también con el tema de la alimentación, del deporte, porque son cosas que realmente influyen. Entonces, claro, pues obviamente pues en casa pues intentas controlar un poco todo esto, ¿no? No tener mucha comida que a lo mejor no te beneficia mucho en casa. ujú. Intentar pues, a lo mejor buscarte otro sitio para estudiar o das paseos o hay como determinados tips que tú puedes usar pues, para distinguir si realmente tienes hambre o realmente estoy intentando tapar una emoción que no sé gestionar, que estoy muy estresado o que no me siento bien, que estoy muy agobiado. Ujú. Sí, 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 me parece interesante el tip que acabaste de dar algunas vueltas antes de ponerme a comer y poder testear si es hambre o es otra cosa. La magia de las mariposas. Un cuento simple, práctico y didáctico para abordar el miedo escénico en las primeras infancias. La magia de las mariposas, por Ayelen Correa. Disponible en Amazon. Ahora voy a ir con el tema de los exámenes. Estamos desde este lado del mundo, en el hemisferio norte sería, con el cierre de curso. En el hemisferio sur están todos a la mitad, así que por ahí no van a estar todos pillados con esto de los exámenes y las audiciones. Pero acá que estamos con el tema de las audiciones, los conciertos, fin de curso, aprendo, apruebo o no apruebo, quisiera saber qué alimentos pueden ayudarnos a nivel cognitivo, de un buen rendimiento cognitivo y por el otro lado de un buen rendimiento muscular. ¿Se pueden distinguir así y separar o no? Quizás más para el tema del cognitivo. Y ahora después si quieres hablamos un poco más del físico, ¿no? Y hombre, esta es como la super pregunta y vamos, la que yo también me preguntaba, yo he opositado todo. Y si hay algunas cosas que se pueden hacer, pero siempre me gusta hablar primero, ¿no? Como si fuera una pirámide. Y es que la base tiene que estar bien asentada, ¿vale? Ujú. Lo primero que va a hacer es que no te concentres bien, es que no estés descansando, el tema de que no estés comiendo bien, si no estás comiendo suficiente cantidad de comida, ¿vale? Entonces, si tú te estás alimentando dentro de lo que cabe bien, ¿vale? Estás intentando descansar todo lo que puedes, intentas comer poca ultra procesado, ¿no? Comida lo más limpia posible. Desde ahí sí hay cosas que tú puedes hacer que te sumen. Y si hay alimentos que tienen muchísima evidencia, y por ejemplo el tema de los arándanos, que tienen una sustancia que es antocianina. Y eso sí es verdad que se ha estudiado y se ha visto que a mayor consumo de estas sustancias, pues sí se puede mejorar el rendimiento cognitivo. Entonces a mí me parece muy interesante a nivel de batido, ¿no? Pues intentar incluirlo lo máximo posible en la alimentación. ¿Vale? En concreto los arándanos, pero cualquier fruto rojo. También el tema del omega 3 influye mucho
a nivel cerebral. Otros minerales, por ejemplo, que podemos encontrar en el tema de los frutos secos, ¿vale? Ujú. Y estos alimentos, ¿qué van a hacer? Nos van a aportar energía sostenida en el tiempo y además mayores niveles de estos nutrientes, omega 3, antocianidas, se correlaciona con un mayor desempeño cognitivo. Con lo cual, pues por ahí tenemos la mejora. También está el tema de adaptógenos, que no son tanto como alimentos, que hoy en día se está estudiando muchísimo. Bueno, está el tema de la cafeína, ¿no? Que Ujú. en dosis adecuadas nos va a ayudar a mejorar el rendimiento. También el tema, por ejemplo, de la ashwagandha. ¿De la qué? Ashwagandha. No tengo Es como idea, una, ¿qué es eso? pues es como una especie de, se podría decir como una especie de tila, ¿vale? Se basa en una planta medicinal y Ajá. digamos que ayuda a gestionar muy bien los niveles de estrés y también pues se relaciona con un mayor rendimiento cognitivo porque como que mejora esos niveles de estrés. Y también, por ejemplo, el tema de la creatina, Sí. que es un suplemento que se ha estudiado mucho para el gimnasio, pero también, y se está estudiando también en personas mayores para el tema de enfermedades neurodegenerativas y demás, Ujú. mejora el rendimiento cognitivo. O sea que, y sí tiene bastante evidencia. He escuchado mucho el tema de la creatina y la espirulina. Quisiera que distingamos un poquito cuál es la función de cada una porque a veces se mezclan. El tema de la espirulina va también más a nivel físico. Mm. Y el tema de la creatina es que actúa como un precursor energético, por así decirlo, es como un reservorio energético. Entonces la creatina se puede como acumular en el cerebro y digamos que lo podemos incluir a través de la alimentación. Pero es que a lo mejor para tomar 5 gramos de creatina tenemos que tomar 1 kilo de carne. Por eso de ahí la idea del suplemento. Claro. Y luego a nivel físico, ayuda a actuar llenando los depósitos de fosfocreatina. ¿Y qué es lo que hace? No es que hace que te pongas más fuerte. Es que tú, por ejemplo, cuando estás estudiando, no, entrenando en el gimnasio, puedes a lo mejor sacar 1 o 2 repeticiones más en un ejercicio. Si puedes Ujú. sacar 1 o 2 repeticiones más, puedes crear más daño muscular, por así decirlo, y puedes favorecer más esa ganancia de masa muscular. ¿Vale? De ahí viene un poco pues, el que se asocie la creatina con los músculos fuertes y demás. Pero Mm. realmente, si tú te tomas la creatina y te quedas en tu casa, no te va a poner más fuerte. Claro, porque entendamos que para llegar a ese punto de que se haga más fuerte el músculo, yo lo voy a describir un poquito burdamente. Se tiene que romper el músculo y volver a carecer por encima de eso, y ahí es donde se estructura más grande, entre comillas, ese carecimiento muscular. Ahora, ¿es así? ¿Querés añadir, Sí, describir algo más? ¿no? Y decir que además que es un proceso muy costoso, es muy caro. Es decir, tenemos que estar en superávit calórico, comiendo muchas más calorías de las que necesitamos. El cuerpo no va a construir músculo así porque sí, digamos que es que le tiene que sobrar energía, le tiene que sobrar dinero para que él diga, venga, me voy a poner a construir, porque es construir un tejido nuevo. Claro. Entonces no es tan fácil. Claro, claro. Pienso en el momento en que estamos tocando y estamos tocando mucho, ¿se da también este proceso de romper músculo y crecer? En los dedos, me imagino. Me estoy imaginando y lo comentamos. Pues no me lo había planteado, pero realmente sí podría porque siempre que haya como sobrecarga progresiva, es decir, si tú haces siempre lo mismo, pues el músculo se va a adaptar. O sea, Claro. nos vamos a mantener. Pero si vas aumentando, realmente sí. O sea, yo, por ejemplo, soy violista, no tengo la misma resistencia en la mano ahora que cuando empecé a tocar. Ni tampoco ahora mismo, a lo mejor, que soy profesora, que antes cuando estaba totalmente en activo, ¿no? Total. Entonces, Ujú. no tanto a lo mejor para esa hipertrofia, pero sí las fibras tienen que estar muy coordinadas. Decían, los músicos necesitamos mucha psicomotricidad fina, Ujú. por así decirlo. De ahí la importancia de los micronutrientes, de Ajá. sodio, de potasio, los que actúan en todas esas conexiones músculo-cerebro, básicamente. Sí, total. Sos músico clásico y cada vez que escuchas la palabra concierto, un escalofrío te atraviesa en todo el cuerpo. No voy a ser capaz, no estoy a la altura. ¿Qué dirán de mí? Son algunos de esos pensamientos que aparecen una y otra vez en tu mente. Quiero decirte que he creado un audio training gratuito para ayudarte con los síntomas de tu propio miedo escénico. Haz clic en el enlace y libera todo tu potencial. Voy a decir algunos elementos de alimentación que me sugerían en su momento una nutricionista y vos me vas diciendo qué opinás, qué no opinás. Palta o aguacate, avena,
banana, potasio, banana o plátano, como se lo digan, mantequilla de maní. El superalimento, estas las de Goya, ¿cómo se llaman? Las Ay, bayas. las bayas Sí. de Goya y alguna que otro fruto seco como almendras, nueces y demás. ¿Qué opinas de todo eso? Muy bien, porque la mayoría, lo que has nombrado, por ejemplo, el aguacate también contiene una sustancia que se llama luteína y que también se relaciona con un mayor rendimiento cognitivo, ¿vale? El tema de los frutos secos es muy interesante porque además nos aportan grasas saludables que son buenas para el cerebro, porque el cerebro está compuesto realmente también de grasa. Las conexiones de las neuronas tienen lo que se llama la barra de mielina y eso está compuesto por grasa. Entonces, para que funcionen los neurotransmisores, cómo nos sentimos, cómo nos concentramos y todo, realmente necesitamos que nuestras neuronas estén bien conectadas. Entonces, todo lo que sean grasas saludables, frutos secos, genial. Además, nos van a aportar energía sostenida en el tiempo, van a evitar ese pico del que hablábamos antes. Alimentos antioxidantes. Bien. Y para los que son del el team dulce, miel, y sé que en algún momento hablaste mucho del chocolate en buenos porcentajes de cacao amargo. ¿Qué nos ayuda eso? ¿Para el cerebro o para el músculo? El chocolate es muy interesante, sobre todo por el tema del cacao, por el tema de los antioxidantes, para el tema del rendimiento cognitivo. Y luego, por otro lado, la miel está bien, nos va a aportar energía muy rápida. También tenemos que tener cuidado después con ese pico de glucosa. ¿Vale? Entonces, quizás acompañarlo de unos frutos secos, de cualquier otro alimento que nos aporte también grasas, porque así hacemos que esa entrada de glucosa, no es que no me gusta decirlo como azúcar, sino de glucosa en la sangre no sea tan directa. Ujú. ¿Vale? Entonces quizás también la delegaría para momentos, pues, por ejemplo, yo ahora he comido, ¿vale? Y pues no me ha dado tiempo a merendar todavía, pero yo me siento bien, tengo energía y demás. Pero si yo ahora tuviera que tener un concierto o sé que quiero un plus de energía, pues ya a lo mejor me tomaría un poquito de miel con los frutos secos, con un poquito de fruta. Sí, perfectamente. Si veo que no, pues puede ser a lo mejor prescindible y me tomo solo los frutos secos que sé que me van a dar una energía más sostenida en el tiempo. Ok, Pero digamos que si queramos más vidilla, pues a lo mejor el tema de la miel, fruta deshidratada, todo eso eso, suele venir bien. eso es. Y quisiera ahora que nos vayamos por el tema del rendimiento muscular y la realidad en una lesión, ¿no? ¿Deberíamos alimentarnos diferente si tenemos una lesión muscular? No lo llamaría diferente, sería más bien como priorizar, ¿vale? Porque, bueno, habría que ver también el tipo de lesión, porque si es una lesión en la que no voy a poder andar mucho, mi gasto energético va a bajar bastante. Entonces, quizás sería interesante pues, adecuar mi ingesta calórica, sobre todo de cara a no ganar muchísima grasa, ¿no? Pero en una lesión lo más importante va a ser el tema de preservar la masa muscular. Ok, ¿Vale? Entonces, una buena ingesta de proteínas de origen animal y de origen vegetal, ¿vale? Y lo que podemos hacer es bajar un poco el nivel de ingesta de hidratos de carbono, no porque sean malos, sino simplemente porque estos son los que más se adaptan en función del ejercicio que hagamos. Digamos que ok. lo que se suele hacer cuando se pauta una dieta es tal persona pues se calcula una cantidad de proteínas, una cantidad de grasas que permita tener un buen entorno hormonal y lo que varía más es el tema de los hidratos de carbono, ¿vale? Si soy deportista de élite, pues tendré que consumir muchísimos más. Si de repente me lesiono, pues es con lo que más pueda jugar. Entonces, esos hidratos de carbono que a lo mejor procedan tanto de la pasta, de la patata y demás, los cambiaría un poco por el tema de verduras y otros alimentos que tengan más antioxidantes que también nos van a ayudar más en el tema de recuperar la lesión. El tema del omega 3 también va a ser muy importante. Ok, Entonces, entonces si nos armamos mentalmente un plato, una porción de algo, y vengo comiendo, voy a dar un ejemplo y vos me decís si va bien o va mal. Vengo vale, comiendo media porción, y divido el plato en tres, que esto es lo habitual, ¿no? Divido el plato en tres equitativamente, verdura, un filete de carne y arroz. vale, Me lesiono, ¿no? Lo voy a dividir distinto. Le voy a dar un poquito más de entidad a la carne, le voy a dar un poquito más de entidad a la verdura o fruta o lo que coma y lo voy a reducir la porción de pasta, arroz, cuscús o lo que esté comiendo, ¿verdad? sí, exacto, es eso, pero básicamente porque
te estás moviendo un poquito menos. Y lo que nos interesa también es que darle a nuestro cuerpo todos esos micronutrientes, que es lo que va a hacer que el músculo se recupere antes y también asegurar sobre todo eso, que no perdamos mucha masa muscular. Eso es. Se entendió clarísimo ahora. Que si me Te imagino, te he explicado mucho. claro, si me imagino la porción de plato es como más fácil. Bueno, entonces, a atender un poquito. Ahora, estoy lesionado y voy a traer, no sé si es mito, ¿verdad? ¿O qué opinas? Estoy lesionado y puede ser que el ácido láctico no se reabsorba tan bien como se reabsorbía antes en mi musculatura. Y el ácido láctico, por ende, me genera más noción de dolor en el músculo. ¿Eso también lo puedo modificar o ayudar o acompañar con la alimentación o es un mito? Es que realmente hay como mucha confusión en todo este tema también, ¿no? Porque está el tema de tomar antiinflamatorios, ¿no? Cuando estás lesionado, pero es que realmente tu cuerpo necesita ese proceso inflamatorio, entonces tiene que haber como un equilibrio. Para el tema de lo del ácido láctico y demás, lo mejor se suele ir cuando más te mueves. Entonces, si no te puedes mover mucho, el tema de la hidratación, de consumir muchos vegetales de hoja verde, el tema de los antioxidantes, es lo que más se ve que puede funcionar en el tema de recuperar. Aprovecho esta pausa para contarte que si sos músico académico y los temblores, la sudoración y todos esos pensamientos rumiantes te impiden compartir con el mundo ese gran nivel que tenés, te cuento que el programa Lidera tu escenario emocional te ayudará a integrar gestión emocional, la visión artística y el liderazgo escénico del intérprete. Mentalidad, estrategia y acción para que logres compartir con el mundo ese nivel musical que sabes que llevas dentro. Más información en ayeldencorrea.com. Ahora vamos a esto que dijiste, quizás el músico no se mueve tanto, pero a veces, muchas veces pasa que el músico tiende al sedentarismo. ¿Es posible que un músico esté bien alimentado, pero que no esté en forma física y que por ende suba un poco de peso? Claro, 100%. Porque al final el subir o bajar de peso no tiene que ver con lo bien o lo mal que comas. Tiene que ver con el exceso o el déficit calórico. Si yo en mi día a día gasto 2.000 calorías y estoy consumiendo 3.000, aunque sea de aguacate y frutos secos y de aceite de oliva, voy a engordar porque me están sobrando 1.000 calorías. Por el contrario, si yo tengo que tomar 2.000 calorías y las tomo a base de pizza y Coca-Cola, pero me tomo una al día, no llegaré a 2.000 calorías, con lo cual adelgazaré aunque esté comiendo fatal. Estaré de fatal de humor, no tendré energía. Entonces, por un lado va físicamente, realmente cómo reacciona un poco nuestro cuerpo y eso se debe a lo que se llama el balance energético. Es verdad que tenemos ese hándicap porque al final los músicos pasamos muchas horas estudiando y somos muy sedentarios, pero realmente y además se ha visto, que con 5 o 10 minutos, dosis de 5 o 10 minutos, pequeños snacks de movimiento, hacen muchísimo por nuestra salud. Es decir, no hace falta que vaya al gimnasio una hora, si puedes hacerlo, genial, pero yo he estado estudiando también y al final es eso, 5 o 10 minutos, te levantas, haces sentadillas, flexiones, cansar un poco a tu cuerpo. Y se ha visto que eso también, que funciona a nivel no solo de salud, sino también te va a ayudar a descansar mejor por la noche, a nivel de concentración, a moverte un poco, a despejarte, ayuda muchísimo. Genial. Y quisiera como hacer el énfasis para que podamos aprender qué es el déficit calórico, que es como lo explicaste muy bien, pero se escucha mucho esto que los nutricionistas o nutriólogos hablan del déficit calórico. ¿A qué se refieren en concreto? Hay que estar contando las calorías, no tengo que contar las calorías, tengo que chequear la porción de mi comida o si lo hago espaciado. Quisiera como que hablemos un poquito en esto para justamente educar nutricionalmente y que el músico que nos está escuchando acá en el detrás de las partituras tenga un poquito más de noción al respecto. Mm. Además me parece muy interesante porque yo siempre lo digo, cuando yo estaba estudiando la carrera no sabía realmente si yo iba a trabajar de nutricionista o por dónde me iba a llevar un poco la vida, ¿no? Y yo lo decía, digo, bueno, pero yo sigo estudiando la carrera porque me sirve para mí. Entonces, yo recomendaría realmente a la gente pues, ponerse en manos de un buen profesional porque muchas veces creemos que estamos comiendo
mucho más de lo que realmente estamos comiendo. Si yo no como apenas nada, me siento muy cansada, ¿cómo voy a comer más? Seguro que voy a engordar. Y muchas veces cuando distribuyen bien el plato y tú aprendes a conocer tus cantidades, tienes mucha más energía, estás de mejor humor, rindes mejor, descansas. Es que la vida se llega a ver diferente. Y realmente he conocido gente que a veces está muy hundida, pero por muchos problemas y muchas cosas, ¿no? Pero que la alimentación realmente hay gente que la descuida muchísimo y notaría gran mejoría. El tema del déficit calórico no es más que lo que tú tienes que consumir, que va en función pues, de tu edad, de tu peso, de tu altura, del deporte que haces, ¿no? Digamos que son las calorías que tú tienes que comer para mantenerte en tu peso. A partir de ahí, si tú quieres ganar masa muscular, ¿no? Pues tendrás que hacer un superávit calórico y si quieres adelgazar, bajar un poquito de grasa, un déficit. ¿Qué es lo que pasa con el déficit? Que si tú lo haces a lo loco, tu cuerpo se pone en peligro y puedes pues, poner en peligro tu entorno hormonal y sobre todo en mujeres, y es lo que luego puede hacer que subas de peso más todavía porque se crea el efecto rebote. Entonces ese déficit calórico tiene que ser muy controlado. No se trata de dejo de comer o como muchísimo menos, ¿no? Sino que la idea a lo mejor es bajar 200, 300 calorías con respecto a lo que tú tienes que comer. Y claro, entonces lo nota un poquito, pero es como un proceso, como subir una escalera. Entonces, eso es lo que te lleva realmente más lejos y luego un poco a mantener el peso. También, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que cuando tú haces un déficit calórico, tu cuerpo no va a decir, ¡ay, qué bien! No, está perdiendo. Entonces, claro, lo más normal es que estés como tengas peor humor, ¿vale? Que te encuentres un pelín más cansado. Entonces, claro, ahí es importante adaptar la actividad física, ¿vale? Si tú estás con alguien que te lo hace controlado, pues te va a decir, vale, no te preocupes si estás un poco más cansado, no te pongas metas tan optimistas, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, para mí no sería compatible hacer un déficit calórico con presentarme al examen de oposición de mi vida. Eso es. Ahí vas. Entonces, porque claro, voy a buscar cosas que por el otro lado mi cuerpo me va a estar diciendo si me hace falta. Claro. Entonces, claro, muy interesante el tema de no tener mucha grasa en el cuerpo en general, ¿vale? Porque eso también puede llegar a ser malo para la salud, pero claro, con una persona que te lo lleve bien controlado, pues al final vas a tener todos los beneficios. Claro, es que a veces se junta esto de que quiero estar bien estéticamente delgadita para el concierto tal, claro, pero es el concierto de fin de curso y estoy haciendo esto que estás diciendo, déficit calórico, estoy bajando mucho los alimentos, no está controlado y eso va a generar una repercusión a nivel cognitivo, a nivel muscular y no solamente estético. 100%. Y bueno, y además, es que esto me parece muy importante por eso que tú has dicho, que si es descontrolado, claro, si tú lo haces poco a poco, es perfectamente compatible. Y además, también soy defensora de que el hacer deporte también te va a hacer verte mejor, sentirte más fuerte, sentirte más capaz. Y luego también verte mejor va a hacer que tengas más confianza en ti mismo. Y tú sentirte a gusto en tu cuerpo y contigo mismo va a hacer también que toques mejor. Entonces al final está todo como muy relacionado. Pero claro, al final tenemos un profesor para estudiar, pues no hacerlo por nuestra cuenta, ¿no? No tienes que contar calorías realmente. Si tú vas a un nutricionista y aprendes tus cantidades, a lo mejor tienes que pesarlo una semana, 10 días, 2 semanas, pero si más o menos vas comiendo lo mismo, tú vas a saber cuáles son tus cantidades. Y ahí es cuando te vas a dar cuenta de, uy, estaba comiendo demasiado poco, no estaba comiendo nada de fibra, estaba bebiendo poquísima agua, te vas dando cuenta de cosas. Y luego, pues ahí ya vas adaptando. Venga, ahora quiero ganar masa muscular, ¿vale? Pues ahora quiero bajar un poquito más. Pues todo eso se va adaptando. Me encantó. Ahora, si alguno de los músicos que nos está escuchando tiene ganas de hacerlo de manera acompañada contigo, ¿cómo van a ser los pasos? ¿Cómo tiene que hacer para contactarte, para iniciar una sesión con vos, una cita? ¿O cómo se hace? Contame un poquito. A ver, yo ahora realmente tengo la agenda, por así dicho, cerrada. Me pueden encontrar en mi Instagram, donde pues he compartido muchísima información y todo lo que va saliendo, pues intento subirlo. Pero en general, pues puedo ser yo o cualquier nutricionista que esté bien formado, ¿no? Que miran que tenga una carrera o que tenga un título de técnico superior, ¿no? Y sobre todo que sentido común. ¿Vale? No hay milagros. Si alguien te intenta vender un milagro,
Pensátelo 2 veces, los 5 o 10 tips para adelgazar en 2 días. Y no, claro, dudemos. o revisa a lo mejor, revisa mi Instagram y le comenta a ver qué le parece y tú ya comparas opciones, ¿no? Pero vaya, realmente en mi trabajo final yo entrevisté a solistas, ¿no? De orquesta, a cantantes, y para ver si tenían en cuenta el tema de la alimentación. Y muchos, la mayoría lo tenían en cuenta, tomaban determinados suplementos, iban a nutricionistas, o sea que era un tema que ellos aplicaban. Y yo decía, es un tema del que a mí nunca se me había hablado en el conservatorio y me hubiera gustado, ¿no? Entonces, realmente el tema de aprender, tener un poco de curiosidad y ponerte en manos de alguien pues, que esté titulado y que no sea cualquier persona que te encuentras, ni el consejo que dices que a mí me funcionó y demás. Genial. Coméntanos, ¿cómo son tus redes para justamente leer en un lugar adecuado y con conciencia y respeto hacia el contenido certero? ¿Cómo son tus redes? ¿En dónde te encuentran? Pues @nutrición para músicos y ahí me pueden encontrar en Instagram. Genial, estupendo. ¿Querés decir o sugerir algo que no te haya preguntado? Y ya con esto vamos cerrando, Marina. Realmente creo que hemos hablado bastante bien de todo y las preguntas me han parecido muy acertadas. No sé si a ti te queda alguna duda o... No, pero vaya, por yo mí, creo que todo se explicó, pero más que claro. ¿Alguna diferencia ahora con el tema del mate y la cafeína? Por supuesto, porque los que somos materos, Dios mío, hay diferencias, pero más que eso, nada. Yo muy agradecida y muy contenta de que estés por acá y que en algún momento nos encontremos también y que se repita. Si alguna duda queda por acá, pueden comentarlo tanto en YouTube como en Spotify. Cualquier pregunta que tengan, que surja, tienen disponible en las 2 plataformas para poder hacerlo. Marina, un placer. Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos vemos. Hasta la próxima. Te cuento que me encontrás en ayelencorrea.com. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. ¡Hasta la próxima!